Capítulo 431. Toate, respeto y saludos. Punto de vista de Arthur Leiswin. El zumbido del barco volador propulsada por maná disparándose por el aire proporcionó una estática ambiental calmante cuando me senté al pie de la cama de la cabina del barco donde Sylvie estaba acostada. Afuera, la presión que emanaba de los dos dragones restantes era un recordatorio constante de su presencia. El tercero se había ido después de una breve conversación con los demás, y solo podía suponer que estaba informando a Winsome o directamente al propio Queses. No tienes que preocuparte por mí, dijo Sylvie, moviéndose mientras intentaba sin éxito ponerse cómoda en la cama de piedra. Solo necesito más tiempo para recuperarme de haber sido traída de vuelta. Estas oleadas de cansancio e incomodidad, estoy segura de que pasarán. Mi cuerpo y mi mente necesitan recuperarse y procesar, eso es todo. Sylvie, comencé, luego me detuve, sin saber cómo preguntar lo que necesitaba. Sigo viendo cosas, destellos de recuerdos de nuestras mentes conectadas, de mi vida, la vida de Grey. Pero lo que veo no tiene sentido, porque no son mis recuerdos, aunque son cosas que me pasaron. Pensé que había llegado a un acuerdo con todo el asunto de la reencarnación hace años. Pero cada vez que aprendía alguna nueva información sobre cómo llegué a este mundo, mi comprensión se complicaba aún más. No creo que pueda explicarlo con palabras, dijo Sylvie, apoyándose en los codos. Pero puedo dejarte entrar. Ya estoy luchando por aferrarme a esos recuerdos. Solo una parte de mí estaba allí, arrastrada a través del tiempo y el espacio por el portal que colapsó que tú habías abierto en nuestro universo, mientras que el resto de mí te siguió a la Relictoms y me convertí en ese huevo de piedra. No quería causarle tensión innecesaria, pero el deseo de entender lo que estaba pasando superó mi miedo e incluso mi empatía. Si crees que eres lo suficientemente fuerte, mi vínculo sonrió, cerró los ojos y se relajó. Abre tu mente a mí completamente, hice lo que ella pidió. Estaba reviviendo esos últimos momentos de nuevo, viendo cómo ella se sacrificaba por mí a través de sus propios ojos, y luego la energía difusa de su ser se desmoronaba. Los recuerdos estaban nublados y distorsionados, pero reconocí mi propia vida anterior desarrollándose frente a mí, viéndola desde la perspectiva de Sylvie, quien permaneció a mi lado durante todo, justo hasta. Fue difícil de entender. Nico pensó que el hechizo salió mal. Que Agrón había calculado mal, llevándome al lugar equivocado en el momento equivocado, pero, fuiste tú. Interrumpiste su hechizo. Tú me convertiste en un Leiswin. Me puse de pie, frotándome la cara con las manos mientras luchaba por darle sentido a lo que había visto. Pero de las docenas de preguntas que tenía, una en particular se adelantó y la hice casi sin proponérmelo. Al infante, lo maté cuando tomé el cuerpo, el hijo de Alice. Los brazos de Sylvie estaban envueltos alrededor de su torso y estaba temblando ligeramente. El vínculo mental entre nosotros se cerró y ella se acurrucó sobre sí misma, envolviendo sus brazos alrededor de sus rodillas. No, Arturo. No había otra alma allí, el cuerpo. Creo que estabas destinado a tenerlo. Me moví para sentarme a su lado y froté su brazo para calentarla. Desde los recuerdos, esto no estaba claro, y no estaba seguro de si Sylvie realmente podría saber eso, pero no la presioné más. Gracias por mostrarme los recuerdos. Ella sintió, su cuerpo delgado temblaba aún más. Saqué una manta del equipo escondido en mi runa dimensional, la puse sobre ella y se durmió en unos momentos. Sin saber qué más hacer, volví a los pies de la cama. Eso es mucho para procesar, envió Regis desde la cubierta del barco, donde estaba vigilando a nuestros escoltas dragones con Chul. Mi madre una vez, no hace mucho tiempo, luchó con la pregunta de si yo era realmente su hijo o no. Nunca había sido una pregunta para mí antes, pero ahora, sabiendo que había sido Sylvie quien me colocó dentro de ese bebé en particular, no pude evitar preguntarme qué significaba para mi relación con mi familia. La pregunta que le había hecho a Sylvie era solo una de las muchas que se me clavaban en el cerebro como una piedrecita clavada en una herradura. Más respuestas parecían necesarias para comprender por qué mi vida se había convertido en lo que era. ¿Cómo podía saber Sylvie a qué debe llevar mi alma? Sabiendo que ninguna cantidad de autorreflexión traería respuestas a las preguntas que tenía, hice todo lo posible por no pensar en ellas. En cambio, retiré la piedra angular que había recibido de la última ruina. Habían pasado tantas cosas en tan poco tiempo, sin contar el hecho de que habían pasado casi 2 meses en un abrir y cerrar de ojos. Por supuesto, que no había sido capaz de pensar en la piedra angular más que de pasada desde que regresé de las Relictoms con él. Sentado con las piernas cruzadas, apoyé el pequeño cubo en mi regazo, considerando su superficie oscura y mate. Las 2 piedras angulares anteriores, que me habían ayudado a comprender mejor el Requiem de Aroa y el Realmear respectivamente, me habían proporcionado acertijos difíciles y prolongados para resolver. Aunque mi mente estaba inquieta, sentí una emoción mientras me preparaba para imbuir la reliquia cuboide con éter. Mi emoción se agrió solo unos momentos después cuando me retiré mentalmente de la piedra angular. Lo miré fijamente, afligido, luego intenté imbuirlo con éter por segunda vez. Mi conciencia fue atraída hacia él, al igual que las otras piedras angulares. Luego, nada. Simplemente volví a mí mismo.
No pude alcanzar el reino interior de la piedra angular en absoluto. Activando Realmear, mire el cubo de piedra. Tanto el maná como el éter se adhirieron a él, pero ese hecho por sí solo no reveló nada sobre el funcionamiento interno de la piedra angular ni sugirió lo que tenía que hacer para operarlo. No dispuesto a rendirme de inmediato, pero increíblemente frustrado por haber fallado tan rápido, continué intentando interactuar con la piedra angular, introduciendo más, y luego menos, éter en ella, moldeando el éter de maneras específicas y usando éter para manipular el maná también. Pero nada de lo que intenté me permitió progresar hacia el reino interior donde, con suerte, obtendría información sobre una nueva runa divina. Sintiéndome derrotado, finalmente guardé la reliquia cuando Regis me informó que habíamos cruzado las montañas y ahora volábamos sobre el desierto. Uniéndome a los demás en la cubierta, observé las dunas de arena y los peñascos rocosos pasar a toda velocidad debajo de nosotros. Chul sacó su arma y se movía lentamente a través de una serie de técnicas de combate coreografiadas. Tenía los ojos cerrados, pero debe haber sentido que lo miraba porque dijo, hubiera preferido hacer sparring contigo. Pero a Aren le preocupaba con razón que la fuerza de nuestro choque pudiera destrozar su construcción conjurada. ¿Habrá enemigos reales para luchar lo suficientemente pronto?, dije distraídamente. Chul soltó una carcajada. No planeo luchar contra las fuerzas de Agrona, mi hermano en venganza. Los partiré en dos igual que unas ramitas secas. Negué con la cabeza, una sonrisa tentativa cruzó por mi rostro. Parte de mi tensión se alivió y entré en una conversación ociosa con Regis y Chul. Demasiado pronto, sin embargo, nuestro destino se acercó, y lo que nos esperaba volvió a mis pensamientos. Le señalé una grieta en el suelo Aren, una de las muchas entradas superficiales a los túneles de los enanos que rodean Vildorial, y comenzamos a descender hacia la arena. Sylvie ya se había levantado cuando fui a buscarla, y en un par de minutos estábamos de pie sobre la piedra Viking al borde del pequeño barranco. Ambos dragones aterrizaron también, transformándose en sus formas humanoides. El dragón verde se convirtió en un hombre alto y rubio con una armadura oscura que brillaba esmeralda cuando la luz lo reflejaba desde cierto ángulo. La forma humanoide del rojo era más baja y más fibrosa. Su cabello negro azabache y su túnica contrastaban fuertemente con su piel pálida, pero sus ojos ocres y su ceño fruncido eran los mismos. «Ve, guardián Bajrakor te estará esperando», dijo el Asura rubio con rigidez. Tomó la delantera hacia el barranco mientras su contraparte se movía en la parte trasera de nuestro grupo. Renkein se deshizo del barco, permitiendo que se disolviera y fluyera como arena, luego siguió de cerca los talones del primer dragón. Ah, si tan solo pudiéramos estar bajo la cálida mirada del sol por un tiempo más antes de volver a ahondar bajo tierra, dijo Chul, con los ojos cerrados y el rostro vuelto hacia el sol. Estaba sonriendo ampliamente. No dije nada, demasiado tenso para entablar conversación. Dentro de la entrada del túnel, que estaba oculto entre las sombras del barranco, nos recibió un cuadro de guardias. Los enanos se inclinaron ante los dragones, casi sin darse cuenta de quién los acompañaba, y nos dejaron pasar sin problemas. Pasamos por varias barricadas más en la ruta a Vildorial. Después de la tercera obstrucción de este tipo, donde el dragón ofreció una llamada rápida y una respuesta a los guardias antes de que nos permitieran pasar, saqué el tema a nuestro guía. El guardián ha hecho mucho para aumentar la seguridad de esta ciudad, explicó mientras continuábamos marchando rápidamente. Varios de los viejos túneles se derrumbaron y se erigieron muchos puestos de guardia adicionales, junto con un sistema de contraseñas para garantizar que los simpatizantes y espías de Alacrian no puedan moverse libremente dentro de Dar. No me perdí el tono de acusación, como si el hecho de que estas cosas no se hubieran hecho antes explicara por qué los dragones eran tan necesarios. La puerta final de Vildorial ya estaba abierta cuando llegamos, y una pequeña multitud nos esperaba al otro lado. Vi a Edgy y a Mama antes que nadie, corriendo más allá de la tropa de soldados, consejeros y lords. Dejé que mi madre me diera un tierno abrazo. Lo siento, dije en voz baja. Te explicaré todo, pero no tenía la intención de ausentarme tanto tiempo y sin enviar un mensaje. Para mí solo han sido unos pocos días. Mi madre me dio una sonrisa que pensé que era un poco rígida. Está bien, Arthur, no tienes que, idiota, espetó Edgy, golpeándome fuerte en el brazo. No puedo creer que tú, Sylvie. La ira de Edgy se desvaneció cuando se dio cuenta. Se deslizó a mi alrededor y saltó sobre mi vínculo, envolviendo sus brazos alrededor de Sylvie y apretándola ferozmente. Las lágrimas ya se derramaban por sus mejillas. Tú, estás viva, ella chilló, su garganta apretada por los sollozos que la atormentaban. Sylvie palmeó la espalda de Edgy. Lo estoy, aunque tal vez no por mucho tiempo si continúas quitándome el aliento de mi cuerpo. Sylvie me sonrió por encima del hombro de Edgy, apoyando su cabeza contra la de mi hermana. Una fuerte sensación de estar en casa me invadió, duplicó su potencia mientras experimentaba mis propias emociones y las de Sylvie simultáneamente. El momento se interrumpió de inmediato cuando Daglun Silvercell, el lord de uno de los clanes enanos más poderosos, se interpuso entre mi familia y yo. Ahem. Discúlpeme general Arthur, pero yo, junto con estos otros nobles lords, hemos sido enviados a saludarlo en nombre del guardián Bajrakor.
Algo tarde, se inclinó ante los dos dragones que nos escoltaban, luciendo nervioso, y luego continuó. Él espera en... Me perdí cualquier otra cosa que Daglun estaba diciendo cuando mi atención se posó en Baharay, que también había estado esperando con el grupo de enanos y mi familia. Había pasado un tiempo desde que había visto a la otra lanza humana, que había pasado tiempo ayudando a limpiar las ciudades de Seipin de varios reductos de Alacria. Aunque su cabello blanco ahora era corto, apenas parecía haber cambiado desde que la conocí en la Academia Cyrus hace años. Me miraba atentamente, su mirada era un rayo helado que me puso la piel de gallina en los brazos. ¿Qué ocurre?, pregunté, pasando por delante de Daglun, que seguía hablando y farfulló de indignación. Baharay me dio un leve asentimiento de saludo. Bienvenido de nuevo. Fue un momento desafortunado para que desaparecieras. Había una nota de reproche en su voz, pero estaba envuelta bajo la escarcha de su gélido estoicismo. Cuéntame sobre eso. Miré significativamente a los lords enanos, todos los cuales me lanzaban miradas de desaprobación. Noté que Carnelian Earthborn, el padre de Mika, no estaba entre ellos. Hay una situación de la que pensé que querría ser informado de inmediato, continuó. Daglun se aclaró la garganta. Tal vez deberíamos permitir que el guardián baje. Lord Silvercell, interrumpió Baharay. Ni los dragones ni su consejo de lords tienen la autoridad para comandar las lanzas. Los puños de Daglun se apretaron y su cara se sonrojó. Nos dio la espalda y comenzó una conversación susurrada con urgencia con los otros lords enanos presentes. El Asura de cabello oscuro dio un paso adelante, dándole a Baharay una mirada fulminante. Arthur Lechwin está siendo escoltado directamente a Bajrakor. No tienes por qué interrumpirnos, lanza. Él me agarró por la parte superior del brazo e intentó arrastrarme detrás de él. Planté mis pies, causando que el dragón retrocediera medio paso. Tiró una vez más, pero yo permanecí inmóvil, el éter y la ira hirviendo a fuego lento bajo mi piel, controlados, pero siempre presentes. Giré la cabeza mientras miraba al dragón con una mirada que lo dejó helado. ¿No lo dejamos claro antes? Los ojos del Asura de cabello oscuro se entrecerraron. ¿Qué es lo que tú? No estamos escoltando prisioneros, intervino el Asura rubio, apartando la mano de su camarada de mi hombro. Pero es importante que tú, parece que hay asuntos más apremiantes que requieren mi atención, dije formalmente, dándoles una sonrisa fría y cortés. Informaré de mi llegada si lo deseas. Los dos dragones intercambiaron una mirada insegura, luego Eren intervino. Los acompañaré en lugar de Arthur. Por un lado, de su boca, agregó, y trata de evitar que todo esto explote en nuestras caras. Después de un momento de vacilación, el Asura rubio se volvió y comenzó a alejarse rápidamente. Su compañero de cabello oscuro se demoró un momento, su mirada sospechosa cambiando entre Eren y yo, luego giró y siguió. Eren dejó escapar un profundo suspiro y se arrastró detrás de ellos. Los ojos marrones oscuros de Baharay se detuvieron en los Asuras antes de regresar a mí. Antes de que te fueras, una mujer alacriana llegó a la ciudad a través de algún tipo de artefacto de teletransportación. Ella dijo conocerte. Me ha dicho que tú, artefacto de teletransportación. El recuerdo de mi precipitada partida de Vildorial me golpeó como un rayo. Daglun había dicho algo sobre el Alacrian, y supuse que estaba hablando de la ira Dreide. Esta Alacriana, ¿de qué color es su cabello? Levantando las cejas ligeramente, Baharay respondió, azul, reprimí una maldición. Llévame con ella. Daglun, después de haber visto este intercambio desde un lado, parecía afligido. Pero generales Arthur, Baharay, realmente deben, siéntanse libre de regresar al palacio, Lord Silvercell. Su trabajo aquí está completo, dijo Baharay con frialdad. Los enanos respondieron con un arumf colectivo antes de marcharse, permitiéndome finalmente volver a centrar mi atención en mi familia. Ella estaba de pie al lado de Sylvie, con ambos brazos alrededor de su cintura y la cabeza sobre su hombro. Entonces todos vamos a rescatar a Kaera, impresionante. ¿Vamos? Ella empezó a alejarse de Sylvie. La confusión sobre cómo ella sabía quién era Kaera rápidamente se convirtió en preocupación al pensar en mi familia presente si hubiera una confrontación con un dragón irritado. Mi boca se abrió para formar rápidamente una excusa cuando mi vínculo me interrumpió. Eleanor, parece que las cosas podrían ser ajetreadas. Me gustaría pasar un tiempo contigo y Alice antes de que tengamos que salir corriendo de nuevo. ¿Puedes mostrarme dónde vives? Ella miró entre Sylvie y los niveles superiores de la ciudad, luciendo desgarrada. No tengo ningún interés en ayudarte a servir a los Alacrians, solo en enfrentarlos en combate. Chul me miró como si lo hubiera ofendido simplemente por conocer a un Alacrian. Explorar esta ciudad de los enanos por un tiempo. No, tienes que quedarte con... Y se ha ido, dijo Regis, viendo a Chul alejarse rápidamente, dirigiéndose hacia los niveles inferiores y atrayendo miradas de todos los que pasaban. ¿Estoy seguro de que estará bien? Sylvie dijo, incapaz de evitar que su voz se convirtiera en una pregunta al final de su declaración. Despreocupado como siempre, Regis se olvidó de inmediato de Chul mientras le daba un codazo a mi mamá. Así que,
Acabo de pasar 2 meses flotando en el espacio vacío y estoy hambriento. Sería tan amable de prepararme una comida casera, mamá Leisui. Mamá rascó la cabeza de Regis. Supongo. Sin embargo, necesitas comer. Regis se inclinó para colocar a mi madre sobre su espalda. Ella chilló sorprendida y luchó por un lugar donde agarrarse, sin confiar en hundir sus manos en su melena ardiente. No hay muchas cosas que necesito, pero hay muchas que quiero. Regis trotó por la curva del camino, llevándose a mi madre con él. Al menos si tengo tu vínculo, sé que no puedes desaparecer de nuevo, dijo ella con un leve puchero, dejando que Sylvie se la llevara. No pierdas de vista porque los dragones están en Dikaten en primer lugar, me recordó Sylvie mientras descendía por el camino. Este Bajrakor te pondrá a prueba. Es nuestro camino, aparentemente, pero no se apartará de las órdenes que le haya dado mi abuelo. Cuidaré mis modales, pensé, girándome hacia Baharay, quien había mirado con su acostumbrada falta de emoción externa durante este intercambio. Ahora, tal vez, puedas llevarme con ella. No fuimos a la prisión, sino que continuamos directamente hasta el Palacio Real de los Enanos, Salón Lodenol, una enorme fortaleza excavada en las paredes en el nivel más alto de la caverna. Estábamos casi en el palacio antes de que hablara Baharay. La mujer alacriana fue bien tratada por orden de la lanzamica, aunque la mantuvieron encarcelada por motivos de seguridad. La otra, la Aira, pudo confirmar la identidad de la prisionera, pero no tenía conocimiento de su relación. Las cosas cambiaron cuando llegaron los dragones, me temo. ¿Qué quieres decir? Pregunté, el calor subiendo a mi rostro. Cuando Bajrakor descubrió su presencia en las prisiones, la transfirió a una celda de detención en el palacio. Pensó en sacarle información sobre los planes de Agrona. Mika, Byron y yo intentamos disuadirlo, alentándolo a esperar hasta que regresaras para verificar su identidad, pero, tonto obstinado, suspiré. Ella es una aliada, de los tuyos, quizás, pero no de los dragones. Baharay se detuvo antes de llevarnos a Lodenol. Deberías saber, Arthur, los dragones parecen estar trabajando para socavarte. Es posible que su presencia no sea bien recibida. El único dragón del que debo preocuparme es que Cesinderat, le aseguré. Mantendrá al resto de sus soldados atados mientras nuestro trato se mantenga. Por ahora, si la presencia de los dragones impide que Agrona vuelva a atacar, que me arrastren por el barro. Baharay me miró intensamente por un segundo, luego asintió y continuó. Nos movimos rápidamente una vez dentro de los terrenos del palacio. Podía sentir el aura agobiante de la firma de maná de Bajrakor, que hacía pesado el aire dentro de la fortaleza. A diferencia de mis muchas visitas anteriores a Lodenol, el vestíbulo de entrada estaba vacío. Aquellos a quienes previamente se les había dado refugio dentro de sus paredes talladas probablemente se mudaron cuando los dragones se apoderaron de él. Baharay me condujo a través de varios túneles, cada uno más estrecho, más corto y más oscuro que el anterior, hasta que llegamos a una pesada puerta de hierro que bloqueaba el camino. Baharay llamó. Una placa se deslizó hacia un lado a la altura de los ojos de un enano, que estaba en algún lugar alrededor del esternón de Baharay. Ah, General Baharay, no esperábamos que nadie, oh. Y el general Arthur, regresó de entre los muertos una vez más, por lo que veo, sabe el guardián que está aquí. Abre la puerta, Torbiir, ordenó Baharay. Los ojos del enano, que antes estaban entrecerrados por la sospecha, ahora se abrieron de par en par. La ventana se cerró con un sonido áspero. Un intercambio de murmullos entre los guardias fue amortiguado por la gruesa puerta. Después de varios frustrantes segundos, escuché una barra pesada apartarse, luego otra y finalmente el ruido de una cadena, y la puerta se abrió hacia adentro. Torbiir estaba en la puerta abierta. Era fornido, incluso para ser un enano, y su piel curtida mostraba las cicatrices de muchas batallas. Su cabello rojo brillante se había desvanecido a un gris rojizo ceniciento con la edad, pero sus ojos aún eran agudos como el pedernal, aunque las comisuras estaban arrugadas con evidente incomodidad. General, como bien sabe, tenemos órdenes estrictas de... General, me moví alrededor del guardia, sabiendo muy bien que no iba a tratar de detenerme. El segundo enano dio un paso atrás, cada vez más nervioso. La cámara no tenía más de 8 por 10 pies, y estaba vacía excepto por una pequeña mesa y 2 sillas. En la pared opuesta a la entrada de la habitación había otras 2 pesadas puertas de hierro. Tanto las puertas como las paredes que las rodeaban estaban grabadas con runas para evitar que fueran asaltadas con magia. General, debo insistir, dijo Torbiir sin entusiasmo. Ignorándolo, me acerqué a la puerta de la derecha y deslicé la ventana de visualización a un lado, mirando hacia la penumbra más allá. La celda estrecha y oscura estaba vacía. Mientras me movía hacia la izquierda, me preparé para lo peor. Cuando la ventana se deslizó hacia un lado, un haz de luz tenue aterrizó sobre la forma boca abajo de una mujer harapienta. Sus ojos se abrieron y se volvieron hacia la luz, brillante escarlata. Agarrando la manija de la puerta, tiré. La serie de cerrojos que aseguraban la puerta gimieron y se doblaron, pero fue la piedra la que se dio primero,
estallando con una lluvia de polvo de roca. La puerta se abrió de golpe, se soltó cuando las bisagras se cortaron y se incrustaron en la pared. Torbir, Volgar, pueden retirarse, dijo Varay detrás de mí. Les cubriré cuando él llegue. No necesitaba darme la vuelta para saber que habían obedecido mientras sus pesados pasos y el sonido de sus armaduras se alejaban por el pasillo lejos de la celda de la prisión. Kaera se revolvió contra la pared, pero se topó con el extremo de la cadena que sujetaba sus grilletes de supresión de maná al suelo. —Grey, preguntó ella, su voz quebrada por la deshidratación y el desuso. Apresurándome a su lado, tomé las cadenas y las arranqué de los grilletes. Luego, teniendo cuidado de no lastimarla en el proceso, separé las esposas y liberé sus muñecas. Sin palabras, la ayudé a levantarse del suelo y la saqué lentamente de la celda. Kaera me miraba a la cara, buscando mis ojos tan intensamente que parecía que estaba tratando de asegurarse de que yo era real. Me rodeó con sus brazos y me dio un abrazo tembloroso. Luego me empujó, mirándome con una autoridad que canalizaba a su mentora, la guadaña Ceras Britra, y me abofeteó en la mejilla. ¿Cómo te atreves a dejarme encarcelada por...? Ella levantó las manos con frustración. Por mucho que esto haya sido, ¿dónde estabas? Ceras, está ella. No sé nada todavía, dije, la frustración, la culpa y la decepción hirviendo dentro de mí. Me acabo de enterar que estabas aquí hace 10 minutos, y vine directamente aquí. ¿Qué haces en Vildorial? En Dicaten. Ceras debería haberlo sabido mejor. Ella me envió a ti en busca de ayuda, dijo Kaera, su mirada deslizándose por mi cara mientras luchaba por concentrarse. Las cosas no iban tan bien como podrían haber ido. Ella quería. El rostro de Kaera cayó. Por los cuernos de Britra, ¿qué habrá sido de ella? Ha sido tanto tiempo. La sostuve derecha, inclinándome ligeramente para poder mirarla a los ojos. Lo siento, Kaera, dije de nuevo, la ira comenzando a florecer de la alquimia de mis otras emociones. Estos dragones. Una presión furiosa se acumuló tan repentinamente que mis palabras se atascaron en mi garganta. Kaera, ya débil por su largo encarcelamiento, se dejó caer entre mis brazos, y Varay tuvo que sostenerse en la pared, con las piernas temblando. El éter inundó mis músculos, reforzándome y estabilizándome de modo que cuando el dragón llegó al final del pasillo, yo estaba tan quieto como una estatua, sin doblar. Apareciendo en su forma humanoide, Bahrakor tenía mi estatura, pero tenía una constitución ágil que desmentía su fuerza asura. El cabello negro suelto caía sobre sus hombros y sus ojos del color de las lilas se encontraron con los míos a lo largo del pasillo. Se detuvo en seco, su expresión cambió de furia a sorpresa. Él suavizó esto casi al instante, pero no lo suficientemente rápido como para que yo no lo hubiera visto. Enderezando su túnica holgada, que estaba cortada en seda de cuarzo rosa y bordada con un suave hilo púrpura que hacía juego con sus ojos, Bahrakor levantó la barbilla y avanzó a un ritmo más controlado. Arthur Leiswin. Durante semanas has estado ausente de la faz del mismo continente que nos suplicaste que protegiéramos y, sin embargo, lo primero que haces al regresar es ayudar al enemigo. Explícate tú mismo. El mundo es un desordenado tono de gris, donde los enemigos pueden ser aliados y los aliados. Dejo que un minuto de pausa rompa mis palabras, sosteniendo la mirada de Bahrakor, pueden ser enemigos. Ayudé a Kaera a enderezarse y me alejé un paso. Ella era fuerte y se obligó a levantarse en toda su altura incluso bajo el peso de la presencia del dragón. Pasé por delante de Varay. Me acerqué a Bahrakor, arreglé mis rasgos en una sonrisa profesional y extendí mi mano. Antes de entrar en lo que solo puedo suponer que será una discusión acalorada, ¿qué tal si mostramos cierto nivel de cortesía ya que parece que nos veremos con bastante frecuencia? Bahrakor no hizo ningún movimiento para tomar mi mano. No habrá discusión, especialmente no con un léser que pretende entender el éter. Sin embargo, Queses parece estar muy interesado en lo que pretendo saber. Cuando hables de él, lo harás apropiadamente. Es Lord Indrad. Entonces, como cortesía a su Lord Indrad, dejaré pasar por esta vez tu inaceptable trato hacia mi amiga, suponiendo que fue por ignorancia. Me acerqué un poco más, demasiado cerca para ser cortés. Porque si yo creyera que los guardianes de Lord Indrad están tomando a mis amigos y aliados como rehenes y torturándolos para obtener información, entonces tendríamos un problema. Bahrakor respiró hondo y pareció hincharse mientras lo hacía, bloqueando el pasillo por completo. Winsor me ha hablado mucho de ti, Arthur Leiswin, pero por mucho que lo intentó no pudo expresar completamente la profundidad de tu arrogancia, aparentemente. No eres mi igual en esto, no en estatura política y ciertamente no en fuerza bruta. Aún no he terminado con eso, y te falta el poder para quitármelo. Sonreí, mostrando mis dientes. Ninguno de nosotros sabe si eso es cierto, pero solo uno de nosotros está dispuesto a averiguar. Ambos sabemos lo que te sucedería, incluso si pelearas y me derrotaras. Estás aquí porque Queses quiere saber lo que tengo. Tu confianza sin fundamento se extiende a enfrentarte a tu propio Lord Supremo. Su fachada de confianza se quebró, solo un poco, cuando una sombra de duda pasó por su rostro.
Tal falta de respeto por los dragones aquí para salvarte de un enemigo que ya te ha derrotado. ¿Respeto?, preguntó Kaera, la palabra rechinando entre sus dientes. Lentamente, se incorporó para poder erguirse mientras se dirigía a Bajrakor. ¿Es eso lo que me has mostrado aquí, monstruo? ¿Monstruo? ¿Lleva la suciedad de la sangre de Agrón Abritra en tus venas y me llamas monstruo? Él se rió. Ni siquiera puedes verte a ti misma por la perversión que eres. Lesura. Esquidark, como llamarle le será la criana. Lesura. La de la cabeza y entrecerré los ojos al dragón. Aunque disfruté de nuestro pequeño debate, tengo mejores cosas que hacer, así que permíteme hablar de la manera que mejor entienden. Si deseas ser mi aliado, hazte a un lado. Ponte en mi camino y te consideraré un enemigo. Los ojos color lavanda de Bajrakor brillaron de ira, pero se hizo a un lado, pareciendo encogerse al hacerlo. El mundo está hecho de tonos de gris, de hecho, se burló. Tirando de uno de los brazos de Kaera alrededor de mi hombro para sostenerla, la conduje por el túnel. Ustedes, dragones, se dan cuenta rápidamente. Baara se movió como una sombra detrás de nosotros. Lord Indrat estará muy curioso en cuanto a la razón de tu innecesaria hostilidad. Le informaré de tu regreso y actitud, inmediatamente, dijo el dragón a mi espalda. Envíale mis saludos. Fin capítulo 431.